Hoy nos visita en MDZ TV. ¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo les va? Estamos con Marcelo Calabria, que es historiador. ¿Cómo estás, Marcelo? ¿Qué tal, Gabriel? Buenos días. Gracias por venir hasta acá. Hemos querido hablar en varias oportunidades con vos porque, bueno, les cuento a ustedes, seguramente lo conocen, es una de las personas que persigue a lo largo de toda la historia al general José de San Martín y ha escrito sobre el tema, tiene libros publicados y por lo tanto al empezar este mes sanmartiniano nos pareció muy propicio rescatar algunos puntos de la figura del general San Martín, inclusive ha escrito algunas columnas en MDZ Online y está bueno poder hacerlo palabras, ¿no? Que nos contés de dónde surge este impulso tuyo por San Martín y por qué San Martín te inclinás, que hay varias formas de conocer, ¿no? Varias facetas. Claro. Tal cual. Bueno, retomo un poco lo que me causaba un poco de gracia, pero es cierto, a lo largo de los años uno va persiguiendo, adentrándose, tratando de conocerlo más como una personalidad. Yo llego a San Martín desde muy chico, sin duda por la impronta, y es importante en esto, por la impronta de un par de docentes que eran muy sanmartinianas y que tenían en San Martín un referente. Ahí está la figura del San Martín que todos tenemos de chico, ¿no? El que cruzó los Andes, el que fue papá de Merceditas, el que escribió las máximas. Pero conforme pasa el tiempo, uno fue descubriendo otro San Martín mucho más interesante, aquel San Martín enigmático, aquel San Martín cerrado para su época, que no dejaba que nadie conociera sus planes, sus pensamientos. Aquel San Martín de una visión realmente importante, aquel San Martín amigo de Belgrano, que departía con Belgrano muchas más cosas de las que nosotros creemos. No es muy conocido, digamos. No es muy conocido. ¿Viste que te venden a los próceres por separado sin vincularlos en los proyectos que los tuvieron en conjunto? Vos mencionaste Belgrano, te menciona Godoy Cruz. Claro, tal cual, porque los vemos como, está bien, quizás metodológicamente, como partes de la historia, pero en realidad hay que hacer todo un análisis de las variables de su tiempo. Es imposible no entenderla o entender la revolución sin conocer lo que fue la vida de Moreno, Belgrano, Castelli, que encima tenían relaciones entre sí de amistad y de familia. Es imposible entender el proceso independentista sin tener en cuenta lo que fueron las relaciones, las cartas, los planes que compartieron Pueyrredón, Belgrano, San Martín, Güemes, Tomás Godoy Cruz, Narciso de la Prida, y estamos hablando de hombres que estaban a distancias siderales para esa época unos de otros y que sin embargo coordinaban de una manera las acciones y los planes increíbles. Aprovechando el bicentenario de la independencia, el Congreso de Tucumán fue obra de la estrategia sanmartiniana, de la estrategia política y belgraniana. De hecho, no hubiera sido posible si la presión de Belgrano y San Martín no estaba detrás, porque no estábamos convencidos de declarar la independencia. Aparte, algo que no te enseñan en la escuela porque lo ves muy superficialmente, el Congreso de Tucumán no fue un día en donde se votó, como estamos acostumbrados a ver por televisión, se votó la independencia y se fueron todos a su casa, sino que duró varios años y que fue un proceso bastante complejo. Tal cual, y que era un Congreso en una situación política y militar muy desventajosa para lo que era la revolución. Recordemos que la Revolución del Plata era la única que se mantenía en pie porque habían sido sofocados los demás focos revolucionarios de toda América. Esto es lo que hay que entender también por qué es la independencia de las provincias de Sudamérica y no de las provincias unidas del Río de la Plata. En el Congreso había mucha gente que no se llevaba bien, que no estaban de acuerdo, que no tenían ni siquiera cercanías en sus ideas, pero que empezaron a trabajar. Desde marzo de 1816 pasaron varios meses hasta que lograron ponerse de acuerdo en algunos puntos, entre ellos la independencia, fogoneados por San Martín y por Belgrano. De hecho, la carta del 24 de junio de San Martín a Tomás Godoy Cruz, que Tomás Godoy Cruz hace conocer en el Congreso, y la reunión secreta en la que reciben a Manuel Belgrano del 6 de julio, fíjate las fechas, son las que en definitiva terminan, yo diría, forzando a los congresales a declarar la independencia. La crónica dice de Fray Cayetano Rodríguez que era como el periodista o el que difundía lo que pasaba en el Congreso de Tucumán. Claro, exacto, muy bien, era el que manejaba las redes sociales de la época. Cuentan que Belgrano lloró en el discurso encendido que les dio a los congresales, pero lloró de impotencia, de bronca. Claro, era el hombre que venía peleando, poniendo el cuerpo para la revolución desde 1810, y como San Martín sabían que había que declarar la independencia. La estrategia también, ¿cuál era?
declarado el acto jurídico de la independencia, ya no había vuelta atrás. Ya no podía haber más traiciones, ya no había quienes jugaran de un lado y del otro como pasaba hasta ese momento. Era arrojarse y decir ya éramos independientes y había que jugarse todo en la guerra, ¿no?